Chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy, muy bien en sus casas, obvio. Eh, Hoy día vamos a empezar nuestro segundo trimestre. Tercero, nada que ver. Segundo trimestre. Eh, y nuestro segundo trimestre se llama Los filósofos de la sospecha. ¿Ya? Ese es el nombre de la unidad, los filósofos de la sospecha. ¿Y qué filósofos vamos a ver dentro de los filósofos de la sospecha? Vamos a ver a Nietzsche, a Freud y a Marx. Es decir, los tres pensadores como más oscuros y que más llaman la atención, como en la historia de la filosofía al menos, y diría yo del pensamiento. Son como bastante reveladores y son filósofos como que van en contra de lo establecido un poco, ¿cierto? Y que por eso llaman mucho la atención. Y dicen cosas que antes de ellos nunca habían sido pensadas. Por eso es que son tan revolucionarios y además plantean problemáticas, plantean temáticas también que salen de toda estructura, sobre todo de la época en la que vivieron o nacieron. Así que eso, es bastante interesante y entretenido el contenido de este trimestre, así que espero que les guste. Porque en general, pucha, igual las clases estar así es como un poco raro, pero en general esta unidad gusta mucho a los alumnos. Espero que también ustedes alcancen a tomarle ese gustito a este trimestre, porque a mí me parece súper interesante. Bien, y nuestro primer pensador, el primero con el que vamos a partir, es Nietzsche. Chiquillos, esta clase yo, en una clase normal, la hago completa, pero es un poco extensa. Entonces la dividí en dos partes, ¿ya? Vamos a ver hoy día la primera parte y la semana siguiente la segunda parte de esta clase. Entonces les voy a enviar igual el Power completo para que lo tengan completo, pero vamos a dividir todo el Power en dos partes, ¿ya? Porque es mucho. Eh, Así que vamos a empezar con Nietzsche, un filósofo de la sospecha. ¿Por qué se llaman los tres filósofos de la sospecha? Al cerrar la unidad vamos a entender por qué, pero algo nos indica ya el nombre, ¿no es cierto? De algo sospechaban ellos, como que estamos siendo engañados, nos están diciendo cosas que no son tan reales, sospechaban de la cultura, sospechaban de lo que nos han entregado, sospechaban de la historia, sospechaban de varias cosas. Y eso es lo que vamos a ver al final del trimestre, porque se llaman filósofos de la sospecha. Pero vayan siempre pensando por ahí, ¿ya? Y partimos con Nietzsche. Bueno, ¿quién es Nietzsche? Chiquillos, Nietzsche es un filósofo bastante, súper importante, súper conocido, súper reconocido. Nació en 1844, murió en 1900, por lo tanto no es tan antiguo como otros que hemos visto, eh, pero igual es un filósofo, claro, relativamente antiguo. Lo interesante de Nietzsche es que actualmente hay varias filosofías, hay varios filósofos mucho más actuales que pertenecen a un movimiento que se llama de la posverdad, que es como el movimiento actual de filosofía en el que como que estamos todos inmersos de alguna manera. Y Nietzsche ha tenido mucha influencia en estos filósofos actuales, ¿ya? Así que Nietzsche es bastante interesante por eso, es bastante importante y es súper revolucionario también. Así que entremos en Nietzsche. Po. Bueno, primero que todo hablemos un poquito de su biografía. Ojo con su biografía, porque la gracia de Nietzsche es que su biografía influye directamente en su filosofía. Por eso es que es importante, y hay como tanta información en su biografía, cosa que nunca hago tanto, pero o sea, siempre vemos un poco, pero acá es importante porque él va a hacer de su propia vida una filosofía. Y eso es algo súper interesante en Nietzsche, que hace de su propia experiencia una filosofía, una manera de entender el mundo. Entonces, es más cercano, bueno, y la manera que tiene de entender el mundo también es bien extraña, entonces como que todo se va como urdiendo. Bueno, Nietzsche es alemán, sus papás eran pastores protestantes luteranos. Piensen en esto, porque esto va a influir en que sean sus papás protestantes y son luteranos, súper conservadores, va a influir mucho en la visión de Nietzsche, que termina siendo un ateo, ¿cierto? Que dice que Dios ha muerto. O sea, Nietzsche no cree en Dios. Entonces, esto va a influir mucho en su vida.
Luego, en la secundaria, ingresó a Forta, que es la escuela humanista donde se inició él en las lenguas clásicas. Nietzsche le gustaba mucho la cultura griega, era amante de la cultura griega. Leía mucho la Biblia y rezaba con frecuencia en su juventud. ¿Ya? Era muy cercano a la religión durante su juventud. Ingresa a la Universidad de Bonn, donde estudia teología. Imagínense, estudió teología y filología. Solo estudió un año teología. Después se separó de la teología. Suceso extraño, pero fundamental en su vida. Y el que haya estudiado filología, la filología es estudiar las raíces de las palabras. Es decir, sabía griego, el tipo, y sabía latín. Era un tipo cultísimo, sabía mucho de los griegos, porque él era un amante de la cultura griega, y de hecho, gran parte de su filosofía va a tomar la cultura griega como base para apoyarse en ella o bien para criticarla. Así que ojo también, que esto también es importante. Fue profesor de filología en la Universidad de Basilea, Suiza. Fusiona la filología con la filosofía, que esa unión hasta ahora se da. Conoció a Wagner, que era un músico, ¿cierto? Tocaba música clásica, y se convirtió en un gran admirador de su música. Esto también es importante porque Nietzsche tiene una relación bien cercana con las artes. De hecho, vincula su filosofía con las artes. Entonces, es súper interesante. Y va a abandonar más adelante la filosofía alemana para ser. ¿Qué aspectos de su vida te llamaron la atención? La vida de Nietzsche fue hecha filosofía por él, pues en ella hay muchas pistas de lo que será su filosofía. Primero, como les dije, la admiración de la cultura griega, ¿cierto? Es un admirador de la cultura griega. Sabe mucho de ella y la va a usar para crear su filosofía. También es un admirador de Heráclito. ¿Se acuerdan de Heráclito, chiquillos? Era uno de los filósofos presocráticos. Si no se acuerdan, échenle una miradita al cuaderno, porque lo vimos. Vimos a Heráclito de Éfeso. ¿Qué decía Heráclito? ¿Se acuerdan que hablaba del río? Nunca un hombre se baña dos veces en un mismo río. Los opuestos se necesitan para ser. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que creía eso Heráclito y planteaba eso? Buscaba el ser, que era lo común a todas las cosas. Decía Heráclito, que todo tiene un contrario. Traten de buscar a Heráclito entre su cuaderno. La influencia de Wagner y la música va a ser en Nietzsche un punto central, súper importante. Y que haya sido de una familia súper cristiana y después se haya salido de teología, marca un antes y un después en Nietzsche. Porque después de haber estudiado un año de teología, después se va a separar y no solamente se va a divorciar de la teología, sino que se va a divorciar del cristianismo y de Dios, de manera definitiva y absoluta. De hecho, pasó a la historia por eso. Seguimos en el otro video.